Tema 9. Crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo. Profesora Janet Judith Ramos Calixco, asignatura Geografía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la población específicamente. Para ello es importante identificar un instrumento que es preciso conocer, ya que a partir de él vamos a poder identificar ciertos datos de la población que nos van a ayudar más adelante. Iniciamos con las pirámides de población. Una pirámide es una representación gráfica, específicamente sería alguna de estas tres, por ejemplo, que tenemos en pantalla, y nos indica cómo se compone la población de un territorio por edad y por género, específicamente. Pueden notar que, por ejemplo, en la parte de en medio de cada una de las pirámides viene el rango de edad, por ejemplo, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14. Si se dan cuenta, siempre va como dividido por rangos de edades o por escalas pequeñas, ¿no? Entre ciertos rangos de edades, para identificar si la población a la que vamos a trabajar o a la que vamos a dirigirnos si es anciana, si es joven, si es adulta, si son niños, si son bebés, en este caso. Y el género se identifica a partir de los colores. En este caso, bueno, está utilizando rosa para mujer y azul para hombre. En algunos casos viene, no sé, morado y rosita. Viene de diferentes colores. El más común es este que nos está presentando, que sería el rango de edades en la parte de en medio y el color rosa y azul. ¿Para qué nos sirve en específico conocer estas pirámides? Bueno, permite tomar decisiones en aspectos de salud, de vivienda, de empleo y de educación. Esto va más específicamente para el gobierno. Para esto sirven esas pirámides de población, ya que a partir de verificar, por ejemplo, que mi población es muy joven, son puros jóvenes, bueno, entonces, ¿en qué se centrarían los jóvenes? Bueno, ya sea en empleo o en educación. Entonces serían cosas que yo tendría que estar trabajando o aumentando, o si sé que es demasiada mi población de jóvenes, bueno, entonces lo que tendría que hacer, por ejemplo, como en la segunda pirámide, que es lo que más abarca, bueno, entonces tendríamos que identificar o ampliar más servicios para esos jóvenes, por ejemplo, de deportes, de educación, de salud, ¿por qué no? Pero si se dan cuenta, por ejemplo, lo de salud y vivienda se lo van dando más a personas ancianas o a adultos, porque precisamente cuando son jóvenes, bueno, casi la mayoría sigue viviendo en casa de sus padres. Entonces se da por hecho que no se independizan todavía. Cuando son solo niños, bueno, también pueden centrarse solo en aspectos de salud o de educación. Específicamente cualquiera de estos aspectos puede incluir a cualquier persona de la población. No es necesario que tenga cierta edad para ir al doctor o para contribuir a alguno de estos aspectos. Es importante también saber que hay diferentes tipos de pirámides de población. Esas pirámides se van determinando de acuerdo, uno, al número de pobladores que tienes, dos, ya lo dijimos, a cuántos hombres y cuántas mujeres tienes y a qué rangos de edades. Hay algunas que se utilizan en casos muy específicos. Por ejemplo, a partir de visualizar toda nuestra población en una de estas pirámides, podemos identificar si es un país desarrollado, subdesarrollado, en vías de desarrollo, es decir, que está como en ese proceso. Tenemos tres. La primera es la progresiva, la segunda es la estancada y la tercera es la regresiva. Tienen algunas características. Por ejemplo, la progresiva, que es la primera de izquierda a derecha, tiene un desarrollo, bueno, está como de forma subdesarrollada, es decir, que está como en ese proceso de crecimiento. Tiene tasa de natalidad muy alta, es decir, que por eso en las primeras líneas de 0 a 4, de 5 a 9, o sea, muy, muy jóvenes o muy bebés, por ejemplo, son muy amplios. Si se dan cuenta, la tasa de mortalidad también es amplia, es decir, que entre el rango que va aumentando hacia arriba, cada vez va disminuyendo más porque obviamente nuestra esperanza de vida no es tan alta, pero tiene una tasa de mortalidad, perdón, muy alta, es decir, que nacen muchas personas, pero también mueren muchas personas en ese lugar.
y su esperanza de vida es baja, ya que no están muy arriba. Si acaso pueden identificar, por ejemplo, donde todavía sigue siendo un nivel considerable que va más o menos, por ejemplo, hasta los 50 años. Es decir, que esta población, la mayoría llega ahí, si no es que consideraríamos, por ejemplo, a partir de 40 años para arriba. Entonces, realmente tienen una calidad de vida baja, ya que puede que se enfermen mucho, que no tengan buena alimentación, que no tengan acceso a servicios, por ejemplo, de salud, y que por eso mueran tan jóvenes. Y bueno, en grupo de edad, si se dan cuenta entonces lo que se consideraría es que tenemos joven, adulta y anciana. Los ancianos realmente son muy pocos. Aquí lo que más predomina, bueno, son los bebés o recién nacidos. La segunda, que es la estancada, se encuentra en vías de desarrollo, es decir, que está trabajando todavía para ir aumentando en su calidad económica. La tasa de natalidad, si se dan cuenta a comparación de la anterior, es más reducida, solo en un poquito de nivel. La mortalidad es alta, pero también se encuentra reduciéndose, es decir, que se mantiene como estable. Aquí los que más predominan, pueden darse cuenta, son entre jóvenes y adultos, ya que son como los que se mantienen. En este caso, por ejemplo, su esperanza de vida está un poco más arriba y en aproximadamente sería entre unos 60 y 70 años. Su esperanza de vida está más amplia que la anterior, o sea, si recuerdan iba de 40 a 50 y ahorita vamos aumentando de poco a poco. Y los grupos de edad que se manejan en esta es en mayor medida los adultos, luego los jóvenes y luego los ancianos. La tercera y última es la regresiva. Está en un nivel desarrollado. La tasa de natalidad es baja y de mortalidad también es baja, si se dan cuenta. También al inicio de la pirámide es muy bajito, la parte de hasta arriba también es bajita, por eso es que estamos identificando que es baja. Y su esperanza de vida es alta. En este caso, por ejemplo, su mayor rango de edad se encuentra entre los 60 años y 64, pero sigue aumentada, así que más o menos ellos irían entre los 80 años, que la mayoría de su población es hasta donde llegaría, llega hasta 80 años. No sé si recuerden que el concepto de esperanza de vida es cuánto se espera que viva una persona, pero esa esperanza de vida depende del lugar en el que vive. Por ejemplo, si ponemos en contexto, no sé, alguna ciudad de África, considerando una ciudad apartada del centro, donde no tienen agua, donde no tienen recursos, donde no tienen dinero, donde no tienen acceso a educación, donde no hay un control de natalidad y tienen, por ejemplo, 10 hermanos, la comida no alcanza para todos y entonces, por ejemplo, en esos lugares la esperanza de vida es muy corta. Hay personas que llegan a durar 30 años, hay personas que llegan a durar 20, hay personas o niños muy jóvenes que llegan solamente 4 o 5 años y no pasan de ahí. Si se dan cuenta, su esperanza de vida es como un promedio de años que se espera que tú vivas. En ese tipo de lugares la esperanza de vida va como máximo de 20 a 30 años. Sin embargo, por ejemplo, considerando que nosotros estamos en el Estado de México, en el Estado de México se considera aproximadamente de 76 años hasta 80, o sea, es decir, que nosotros en promedio eso es lo que se espera que vivamos, que sabemos que hay muchos factores y muchas personas mueren antes o mueren después, como por ejemplo ahorita en la pandemia ya no estaríamos considerando nuestra esperanza de vida normal, porque si se dan cuenta ha muerto mucha gente que ha sido muy joven o mucha gente que ha sido más anciana de los 80 años, por ejemplo. Entonces es un promedio aproximado. No es exacto que a los 80 que llegues ya vas a morir o que si no llegaste a los 80 pues no lo cumpliste. No, o sea, solo es un promedio. Retomando otra vez el tema entonces, continuaríamos con el apartado de crecimiento poblacional. ¿Por qué hay cada vez más habitantes en el mundo? Desde la prehistoria, el número de habitantes en el mundo ha ido creciendo y teniendo mayor énfasis en el siglo XX. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este pequeño apartado, lo que podemos retomar es que a partir de cierto siglo, que fue en el siglo XX,
las personas dejaron de morir. Y no me refiero a que todas, o sea, la mortalidad disminuyó. Y esto se debe a que empezó como mayor énfasis en las ciencias, en la salud, y entonces se fueron mejorando condiciones de vida. Aumentó más la cobertura en servicios de salud, es decir, que por ejemplo, si antes había un centro de salud para 5 comunidades, bueno, empezó a haber al menos uno en cada comunidad, lo que favorece cada vez más, ¿no? Porque si tenemos muchos habitantes en un solo lugar y se concurre, ¿qué sucede? Que no nos pueden atender a todos al mismo tiempo y solo nos dan ciertas fichas. Pero si cada uno o cada pueblo, por ejemplo, cada lugar tiene su centro de salud, bueno, es más fácil que nos atiendan a más personas. Aparte de que generas más empleos y mayores oportunidades. También se dio avances en la salud, específicamente empezaron más apertura en las vacunas, medicamentos, como que se aventuraron más a experimentar y bueno, obviamente se fue logrando poco a poco este incremento en la salud. También se le dio mayor difusión a la educación y al cuidado personal. Es importante identificar también que existen muchos casos en donde, o lugares donde existe mucha natalidad, es decir, nacen muchas personas, pero también existe mucha mortalidad, como pudimos verlo en las gráficas o pirámides poblacionales. Y esto se debe a situaciones como guerras. Por ejemplo, en el lugar donde existen guerras o en diferentes lugares, se empieza a perder de vista cuántas personas están muriendo realmente porque a veces atacan lugares estratégicos o porque este conflicto no permite contabilizar cuántas personas han muerto. Otra situación, y es la actual que estamos viviendo, serían las epidemias o pandemias o alguna enfermedad que es incurable, por ejemplo, hasta el momento. No hablamos de que sea incurable, pero en muchos de los casos este tratamiento no funciona. Lo que sucede entonces es que esas personas mueren y si pueden dar, o bueno, más bien, si pueden verificar esta situación, es que en nuestros tiempos, en este momento, hay muchas personas que por la pandemia también están teniendo muchos más hijos. Se podría decir que entonces está compensando dentro de la pirámide, pues el número de pobladores. También otros factores que existen son los peligros de la naturaleza. Hablamos del clima específicamente, hablamos de que existe un huracán y bueno, entonces se va perdiendo la contabilidad de cuántas personas estaban, por ejemplo, de viaje en ese lugar o cuántas personas murieron y eran provenientes de otro lugar. También hablamos de incendios, de sismos o de depredadores, entre algunos otros casos. Esos son aspectos que modifican el crecimiento de la población. Si se dan cuenta, puede entonces seguir aumentando o disminuir o incluso mantenerse. ¿Por qué hay países con muchos habitantes? Bueno, específicamente vamos a hablar de factores muy centrados. Hablamos de la disponibilidad de recursos naturales. Es importante saber que cuando vamos a vivir en un lugar, tenemos que observar, por ejemplo, si el lugar en el que queremos vivir hay agua o tiene agua, ya sea potable y ya sea, por ejemplo, para nuestro uso doméstico del quehacer, la comida, ese tipo de cosas. También es importante verificar, por ejemplo, si tenemos acceso a a espacios naturales. También saber, por ejemplo, si tenemos espacios de suelo y el suelo es fértil, por ejemplo, si es que quisiéramos cosechar algo, entre algunos otros aspectos que son importantes, por ejemplo, que tengamos acceso a lugares recreativos, entre algunos otros. También es importante verificar que algunos lugares en los que queramos vivir tengan un clima que sea adecuado. Si se dan cuenta, por ejemplo, la mayoría de la población se encuentra concentrada en la parte central o en la parte del ecuador del planeta. Y esto es porque entre esa zona y la que sigue es la que tiene mayor, como mayor o mejor temperatura, por así decirlo, y también mayor temperatura, y entonces para nosotros como habitantes es mucho más favorable. Específicamente, bueno, la mayoría de la población se concentra
en la zona tropical y templada, mientras que conforme se va disminuyendo esa temperatura, por ejemplo, yéndonos al frío o al clima polar, esta temperatura no todos se adaptan. Es decir, por ejemplo, podríamos llegar a ir de viaje, no sé, a Canadá o a algún otro lugar que fuera mucho más frío al que estamos acostumbrados, pero no todas las personas se acostumbran. Entonces, la mayoría de la población prefiere vivir en estos lugares que aparte de todo tienen la ventaja de la vegetación, porque nuestra vegetación a la que estamos adaptados, por ejemplo, a los árboles, frutales, a ciertas cosechas, no se pueden dar en esos lugares, a excepción de que creen las condiciones de manera artificial. Otra sería acceso a bienes y servicios. Específicamente, bueno, si queremos vivir en un lugar o en un país, tendríamos que identificar si en este lugar tendríamos que verificar entonces si existen comercios, si existen ciertamente bienes que nosotros vamos a necesitar. Servicios, por ejemplo, como salud, vivienda, educación, em, empleos, incluso, verificar que realmente existan. Otro aspecto importante es verificar que tengan mayor esperanza de vida, específicamente hablando de vacunas. Es un ejemplo. Por, para identificar eso, situándonos en la situación actual que tenemos de la pandemia, por ejemplo, si nos dieran elegir en qué lugar vivir, bueno, podríamos identificar que hay lugares o países específicos que actualmente ya no tienen pandemia. Y esto sucede porque desde el inicio que sucedió toda esta situación, se preocuparon por su población, considerando que es una población pequeña, no sé, de 1000 habitantes, de 500, de 700, son pequeñas islas. Considerando esto, lo que hicieron fue luego cerrar toda entrada y salida de personas y mantenerlos en cuarentena a todos para ir revisando poco a poco quiénes estaban enfermos y quiénes no. Después de esto, bueno, mantuvieron cerradas como que todas las entradas, pero aparentemente todos los que están ahí están sanos, entonces no tienen ninguna dificultad de seguir llevando su vida como la llevan. Y no hay probabilidad de que se infecten porque pues no dejan entrar a nadie ni salir a nadie por ninguna situación. Esto sería, bueno, un claro ejemplo. La otra podría ser que podríamos pensar en irnos a, por ejemplo, a Rusia o a algunos otros lugares que ya están probando vacunas y bueno, a partir de eso verificar si ya podríamos regresar a nuestra vida normal. Y la última, pero no menos importante, sería que exista alimentación diversa y espacios fértiles, ya que es importante considerar entonces todos estos aspectos para, bueno, para saber en qué lugar queremos vivir, hablando como de una comunidad, de un estado, de un país específicamente. Es por eso que muchos lugares que son céntricos, que tienen acceso a servicios, que tienen muchas posibilidades de alimentación, tienen espacios fértiles, tienen muy buena esperanza de vida y tienen muchos servicios y recursos naturales, son los mejores candidatos para que ahí habiten la mayoría de la población. Respecto a la calidad de vida, bueno, existen como dos apartados específicos, el positivo y el negativo, ya que la calidad de vida, bueno, es como el nivel de vida que está llevando cada persona. Considerando en lo positivo respecto a la población, bueno, es que al elegir un lugar como muy céntrico, se aumenta el potencial en la mano de obra, es decir, que por ejemplo, si recuerdan, hay muchos migrantes en Estados Unidos. Esos migrantes ayudan a que la mano de obra se desarrolle, es decir, que podemos de cierta forma pagar cierto sueldo y esas personas se encargan de hacer cierto trabajo, lo que permite que exista un crecimiento económico en ese país, en este caso Estados Unidos. Ayuda a mejorar servicios como salud, educación y seguridad. Hay algunos lugares que lo toman, bueno, que al saber que hay más población, bueno, comienzan a ampliarse, comienzan a mejorar sus servicios respecto a cualquiera de estos aspectos. Hay lugares que no, pero bueno, esto sería algo positivo. Y considerar que el medio ambiente, bueno,
tenemos acceso a medio ambiente, específicamente en áreas recreativas, y también saber que en áreas amplias, bueno, hay áreas protegidas para evitar que se dañen y se modifiquen. Lo negativo es que el aumento de necesidades bueno, que existe aumento de necesidades. Por ejemplo, todos queremos, no sé, que en este caso nos esté atendiendo el sector de salud. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no a todos nos pueden dar acceso porque las camillas o los espacios o los consultorios, clínicas, como quieran llamarles, son muy pequeños, son muy pocos, tienen poco acceso, hay pocos doctores realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe mucha demanda de servicios y eso hace que se sature y que tengamos menos posibilidad de que nos atiendan a todos. También otra cosa negativa sería el crecimiento de la zona urbana y construcción de caminos. ¿Por qué sería algo negativo? Bueno, podría considerarse positivo porque el crecimiento de una ciudad permite que existan nuevas creaciones de caminos, nuevas carreteras. Eso sería algo positivo porque nos acorta el tiempo, tenemos más lugares o más atajos para llegar a otro espacio, pero la desventaja es que comienza a haber menor espacio natural, lo que entonces estaría recayendo en el aspecto natural por dejarnos sin vegetación e incluso dejar a ciertos animales sin su hábitat específico. También está la sobreexplotación de recursos naturales, es decir, que por ejemplo, hay recursos que son renovables y hay recursos que no son renovables. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo mucho acceso a agua, va a llegar un momento en el que se va a terminar. Hablamos del agua potable, no del agua en el mundo. Entonces, esa agua potable, pues ya no vamos a tener acceso y no va a haber cómo limpiarla. Esa es la situación, que sobreexplotamos un solo recurso y pues poco a poco se van agotando. Y otro aspecto más podría ser la pobreza y el desempleo. En ocasiones se considera que, por ejemplo, al haber muchos habitantes en un solo lugar, pues no todos tienen acceso a empleo. Por eso es que empieza a existir el desempleo y la pobreza se consideraría a partir de que no tienen acceso a ningún servicio, no tienen acceso a empleo, no tienen acceso a ningún aspecto vital de la vida diaria. Hablando de la composición de la población, bueno, específicamente se refiere a las características de cada persona. Un ejemplo o característica de alguna persona podría ser su propia religión, podría ser su edad, su sexo, su etnia o la región en la que vive. Esos serían como aspectos específicos de cada poblador. Se modifica por fenómenos como migración, guerras, pandemias, conflictos armados o fenómenos naturales, que era lo que ya veníamos hablando. Se viene modificando, ya que estos aspectos son como, ¿cómo se podría decir? Son como incontables. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando existe migración en un lugar, se va perdiendo cuántas personas realmente somos en ese lugar. Si existe una guerra y empiezan a morir jóvenes, niños, adultos, cualquier rango de edad, bueno, entonces esa pirámide poblacional se va modificando nuevamente. Si existe algún fenómeno natural, por ejemplo, los anteriores sismos que existieron, se fue perdiendo de vista cuántas personas realmente habían muerto, porque bueno, hubo personas que las identificaron, pero también hay que pensar que había personas a las cuales no tenían a nadie más y les sucedió algo y bueno, entonces quedan como fuera del rango sin saber quién era o quién la reconoce. También es importante entonces considerar los planes de reducción de los índices de natalidad, ya que, por ejemplo, en China, que es el país más poblado del mundo, y siguiéndole India, específicamente en China se han implementado ciertos planes para reducir la natalidad. No sé si alguna vez han escuchado de este caso, por ejemplo, que nada más les permiten tener un hijo, que sus políticas son específicas, ya que es un lugar que tiene mucho acceso a tecnología, educación y tiene muchas cosas positivas, pero ya no caben las personas en ese lugar.
Entonces lo que sucede es que están tratando de hacer que disminuya, pues para mejorar un poco más su calidad de vida, ya que no sé si alguna vez han visto, pero ha habido reportajes en donde salen a las calles y lo que se ve es como si fuera neblina, pero realmente es contaminación. Algo más que habría que considerar es que la información de estas características de cada persona se organiza mediante una pirámide poblacional, que es la que tenemos aquí arriba de ejemplo. Puede tomarse en cuenta alguna de esas para determinar cuántas personas tienen cierta etnia o cuántas manejan cierta religión o cuántas son de cierta edad o cuántas personas, como en este caso, esperanza de vida, cuántas personas van a vivir hasta qué rango, entre algunas otras. La población se distribuye en diferentes lugares del mundo de acuerdo a las oportunidades económicas y laborales. Es esencial identificar que la mayoría de personas, eh, su aspecto de movilizarlos, o sea, es decir, de hacer que se vayan a otro lugar o de migrar, va centrado más en tener mejores oportunidades. Y cuando hablamos de mejores oportunidades se refiere a ya sea educación, a economía, o sea, a tener un mejor empleo o a tener una mejor vida, que sería prácticamente también económico. Si se dan cuenta, hay muy pocos casos de lugares donde, por ejemplo, migraron porque en su país había guerra o migraron porque sucedió un fenómeno muy fuerte, por ejemplo, en una isla como Hawái y hubo una, no sé, inundación y entonces todo quedó como, ¿cómo podría decir? Como destruido y entonces lo que tuvieron que hacer es irse de ahí. O incluso, por ejemplo, que se esté dañando sus derechos de las mujeres en ciertos lugares y las obliguen a casarse muy pequeñas o las obliguen a llevar cierta religión. Específicamente hablamos de ese tipo de casos, que son los que hacen que se vayan de ese lugar y se instauren en otro. Y en este caso, bueno, el más centrado o el más general sería el de la calidad de vida, es decir, tener una mejor calidad de vida a la que estoy llevando aquí, tener mayor acceso a servicios, tener mejores oportunidades. Existen algunas implicaciones en estos movimientos. Pueden notar que, por ejemplo, hay bueno, hay implicaciones positivas y negativas aquí juntas. Una de ellas, y que quise ponerles ejemplos claros, es que hay muchas personas que dicen, yo me quiero ir a Estados Unidos como mi tío, yo me quiero ir a tal lugar. No está mal, o sea, no está mal el querer superarte, el ser mejor, el conocer nuevos lugares. La situación es cómo lo haces porque pones en riesgo tu vida. Por ejemplo, pueden notar en la imagen de la izquierda superior que van muchos migrantes sobre el tren de la bestia, que muchos lo conocemos así, que es un tren que hace todo un recorrido para llegar a Estados, bueno, no a Estados Unidos, para llegar cerca de la frontera. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se suben y pasan, bueno, muchos días y mucho tiempo sin poder ir al baño, sin poder comer, sin poder tomar agua. Hay personas que del cansancio que ya llevan se quedan dormidas y se caen del tren. Hay personas que tienen peleas en el tren y entonces también los matan. Entonces es importante considerar todo lo que hay detrás de estas situaciones. Bueno, entre ellas estaría también este aspecto que los lugares que tienen mejores condiciones son la atracción de los migrantes, es decir, que todos quieren llegar ahí, pero al tener más migrantes y que no tengan acceso a un empleo o por su vestimenta, por su tono de voz o porque te parece desconfiado, empiezan a tomar muchos de ellos algunas acciones indebidas. No hablo de todos. Hay quienes vienen y trabajan de otros lugares, vienen, trabajan y hacen, eh, no puedo decir riqueza, pero hacen cosas buenas con su vida. Hay personas que toman otro camino y entonces lo que hace es aumentar la inseguridad. Por eso es que tenemos un asalto del lado derecho. También existe mucha marginación. Marginación es cuando las personas no... Hablamos específicamente de cuando aíslan a una persona, eh, podría ser porque no estamos de acuerdo con su vestimenta, porque, bueno, prácticamente porque la apartamos.
Es decir, que entonces, por ejemplo, cuántas personas existen en situación de marginación que están viviendo en las calles o que aún viviendo en su hogar los apartan. Entonces, esta sería una de las consecuencias. También está el tráfico, por eso es que está la imagen de muchos autos, es decir, que al tener mucha población, bueno, entonces nuestro tráfico va aumentando. Y eso lo pueden notar cuando van, por ejemplo, de viaje, si es que han salido o incluso viajando hacia la Ciudad de México. Bueno, hay calles que están em, muy concurridas y entonces lo que sucede es que empieza a existir el tráfico. Esta podría ser también otra consecuencia. La saturación del servicio de salud, por eso es que tenemos la imagen donde dice emergencias y bueno, tenemos a una persona ahí tirada y esta situación es real, que entonces todos queremos acudir al doctor y no a todos nos pueden atender y aún teniendo el espacio, no hay material para todos, no hay camillas para todos, no todos tienen la misma gravedad, entonces se le da prioridad al que vaya más grave. También hablaríamos del menor acceso a la educación y pueden notar, por ejemplo, la imagen de la derecha, donde están como compitiendo. Es decir, que entonces, ¿qué se hace como este tipo de competencia laboral o competencia en la educación? Que se empiezan a aplicar exámenes o se revisa qué tipo de currículum tienes para poder acceder y el que tenga mejores promedios, mejores actitudes y aptitudes, habilidades, el que se desarrolle mejor, bueno, es el que se queda con el puesto o el que se queda con el lugar en la escuela. Entonces, al tener al tener muchas más personas que compiten por lo mismo, pues hay menor acceso o menor probabilidad de que entres o de que quedes con ese puesto. También está la pérdida de identidad, ya que al estar habitando en un lugar y luego al habitar en otro, en ocasiones hay personas que pueden perder su identidad. Hay personas que hacen lo contrario, como que combinan tradiciones de allá, tradiciones de acá, comida de allá, comida de acá, lenguaje de aquí, lenguaje de allá, y entonces lo hacen parte de ellos. Pero hay personas que pierden esa identidad y luego ya no saben a cuál pertenecen. La diversificación específicamente en el aspecto educativo, de salud y de inversión. Si se dan cuenta, así como puede ser algo negativo, también puede ser algo positivo, ya que tenemos más acceso. Por ejemplo, aquí en México hay médicos, doctores, maestros o empresas de diferentes lugares, o sea, no todas son de México y entonces te ofrece mejores beneficios, ya que, por ejemplo, em, podrías asistir con un doctor que sea de otro lugar y que pudiera tratarte de forma diferente y mejor o más cómoda para ti. Así como podrías invertir en una empresa que fuera de otro lugar o ya tú revisar, me conviene más esa, me conviene más el otro por esto y así. Entonces, esa es una ventaja en muchos de los aspectos. Y el último sería el ambiental. Específicamente hablamos del apartado negativo en el ambiental, ya que al tener muchos pobladores, lo que sucede es que, bueno, generamos más residuos y por lo tanto contaminamos más. También es decir que si tenemos, por ejemplo, o queremos muchos servicios, muchos alimentos, la industria que los genera muchas veces no tiene los cuidados necesarios ni sigue los protocolos y entonces genera mayor contaminación, que aparte de favorecer esta contaminación, lo agrava, ya que en ocasiones esa contaminación también nos vemos afectados nosotros. Nos enfermamos por lo que respiramos en el aire, nos enfermamos porque tomamos agua, porque consumimos alimentos que también provienen del mar, que vienen de la tierra, y entonces nos vemos afectados por esta situación. Existen factores que influyen en la distribución de la población. Específicamente son tres: los naturales, los sociales y los económicos. Los naturales eh, específicamente se refiere a los asentamientos humanos que se instalan en lugares con condiciones ambientales favorables para el acceso a recursos naturales. Es decir, que entonces las personas eligen vivir donde existen recursos naturales. Y otra vez se los vuelvo a repetir, considerando, por ejemplo, que el lugar donde queremos vivir tenga agua, que tenga servicios, que tenga suelos fértiles, que tenga vegetación, entre algunos otros. Por ejemplo, que tenga áreas verdes, que no estén
¿cómo podría decirlo? Que no esté contaminado. Esos podrían ser aspectos que, bueno, las personas toman en cuenta a la hora de vivir en un lugar o bueno, sí, de vivir en un lugar. Los aspectos sociales se refieren a las ciudades, bueno, a que las ciudades son el principal atractivo, ya que ahí es donde existe mayor oportunidad laboral, educativa y de salud. Y bueno, esto ya se los venía diciendo. Es el principal atractivo porque aparentemente hay mucha diversidad donde podremos acceder. La única dificultad y que no visualizamos es que así como hay mucha variedad, también hay muchos candidatos para ese mismo puesto y con la misma idea que yo. Entonces, podría complicarse el acceso a ese empleo o a esa escuela o incluso para que me atiendan en el centro de salud o al aspecto de salud. El económico, pero no menos importante, es que en las regiones con mayor concentración predominan las actividades industriales y los servicios. Por ejemplo, em, en este tipo de lugares existe mayor transporte, comercio y turismo, como que es de donde se obtiene mayor ganancia económica y favorece, bueno, porque conoces gente, porque tienes mayor interacción, pero a la vez eh, se podría decir que no solo las ciudades son importantes, también las partes rurales, ya que en las zonas rurales es donde se desarrolla la actividad forestal, donde se desarrolla la agricultura, la ganadería, que son actividades que, bueno, nosotros consumimos a diario y que posteriormente algunas de ellas están procesadas, pues para que todos tengamos acceso a ella en la ciudad. Entonces, no olviden eso. Ambos lugares tienen sus aspectos positivos. Y bueno, lo último para terminar con este video. Hablamos de copiar en tu cuaderno las preguntas, estas 4 preguntas, y responder de acuerdo al video. Espero que hayas puesto atención porque estas preguntas tienes que copiarlas en tu cuaderno y bueno, van a ser actividad de esta semana. La primera, por si es que no la llegas a ver, te la voy a decir, es por qué hay países con muchos habitantes. Si es que ya lo vas eh, procesando, si ya lo analizaste, si ya sabes la respuesta, bueno, escribe rápido tu pregunta y abajo tu respuesta. Recuerda ser breve, pero no tan breve como para ponerme 3 palabras. Mínimamente espero unos 2 o 3 renglones de explicación porque como puedes darte cuenta, este video lleva ya casi media hora. Entonces no espero menos de cada respuesta. El número de pobladores tendrá que ver con el tamaño del lugar. Bueno, podría darles la respuesta, pero prefiero leer qué es lo que ustedes colocan. Tercera, ¿cuál es el país más poblado del mundo? Espero que eso sí lo recuerdes porque es muy breve. Ahí sí tienes oportunidad de contestar únicamente una palabra. Y la cuarta y última, ¿cómo ayuda una pirámide poblacional al gobierno? Dije al gobierno, no a ti, no a los demás, solo al gobierno. Lo dije al inicio, así que recuerda revisar si es que no tomaste mucha atención. Puedes volver a repetir el video y si aún continúa la duda, bueno, no me preguntes tu actividad, pero puedo resolverte dudas. No olvides que, bueno, estoy para atenderte en el WhatsApp de lunes a viernes. Los jueves son los días de entrega, no se te olvide, y se entrega de 11 a 1. Así que espero que se encuentren muy bien. Nos vemos hasta el siguiente video.